Bien, buenas tardes hermanos y amigos que hoy nos visitan. Es un gozo nuevamente estar todos juntos para adorar al Señor y escuchar su palabra. Hoy es el primer domingo del año, primer domingo de este 2021 y queremos comenzar el año bien. Queremos comenzar el año con buen pie. Esta es una época propicia para mucha gente poder revisar el 2020, para poder revisar las cosas que ocurrieron, las metas que se pudieron cumplir y cuáles no, ¿no? Y hay un deseo en el aire que se siente de muchas personas de decirle adiós al 2020, decir adiós a este año que ha sido nefasto para muchos, que ha estado marcado de tragedia para muchos, de adversidades, dificultades para muchas personas. Y todos ansiosos están como buscando a ver qué traerá este nuevo año. Y representa como un nuevo comienzo para muchas personas. Este es un deseo que está en el corazón de prácticamente la mayoría de las personas. El deseo de renovarse, de comenzar otra vez, de hacer borrón y cuenta nueva y tener una nueva esperanza, ¿no? En este 2021. ¿Qué nos traerá? Y este es un deseo que yo creo es un deseo bueno en el corazón del ser humano. El deseo de querer ser mejor, de crecer, de dejar las cosas pasadas, las cosas negativas atrás y enfrentarse quizás a un nuevo reto haciendo las cosas de la mejor manera. Yo creo que este es un deseo bueno, es un deseo positivo y creo además que es un deseo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Yo creo que Dios ha puesto en el deseo en el corazón del ser humano el deseo de cambiar, el deseo de ser diferente. Y no solamente eso, sino que también ha establecido el medio por el cual el ser humano también puede ser transformado. Amado amigo, déjame decirte que si tú has venido hoy y estás pensando en cuáles son esos propósitos de año nuevo, cuáles son esas cosas, esos hábitos que quieres incorporar a tu vida para tener un mejor año que el anterior, déjame decirte que todas esas cosas están muy bien, pero esos nuevos hábitos, esas nuevas cosas que quieres emprender, no van a lograr en ti la transformación que necesitas. Y digo que necesitas porque probablemente no sea la transformación que quieres, pero sí es la transformación que es necesaria para tu vida. El Señor ha establecido en su palabra y ha puesto en nuestro corazón el deseo de cambiar y ser renovados, pero ha establecido un medio muy claro por el cual el ser humano puede ser verdaderamente renovado. Así que te animo a que prestes mucha atención al mensaje de hoy, porque Dios promete renovar el corazón del hombre por medio de aquello que Él llama su pacto, por medio de un pacto mucho mejor y nuevo que Dios ha establecido con la humanidad. Y en ese pacto Él promete transformar y renovar al ser humano. Y amado hermano que estás aquí, quiero pedirte también que prestes mucha atención, porque quiero exhortarte a que crezcas en tu entendimiento de este nuevo pacto. Muchas veces damos por sentado que como estamos en la iglesia, ya conocemos el pacto, ya lo tenemos todo asegurado y no hace falta aprender más cosas. Pero este nuevo pacto tiene implicaciones increíblemente profundas para nuestra vida diaria. Y hoy quiero que prestes atención para que podamos ver algunas de ellas. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 8 y vamos a estar viendo dos capítulos el día de hoy. Vamos a estar viendo Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. El capítulo 8 completo y el capítulo 9 hasta el versículo 22. Es un pasaje muy extenso, así que no lo vamos a leer todo completo, sino que vamos a estar hablando acerca de este pacto, del antiguo pacto y el pacto nuevo que Dios ha hecho con el ser humano. Y vamos a estar comentando cuáles son esas referencias y de dónde vienen en estos dos capítulos. Pero antes de comenzar con la lectura, quisiera pedirte que me acompañes en oración y que sea Dios quien nos guíe por medio de la meditación en su palabra. Padre, gracias quiero darte porque tú eres un Dios que hace las cosas completamente nuevas. Del poder de tu palabra se hizo la creación, el universo, absolutamente todo lo que conocemos, todo lo que vemos, tocamos, entendemos, hasta nuestra propia vida. De tu voz, Señor, salió el poder necesario para hacer realidad todo lo que estaba en tu mente. Y no solamente con la creación, sino que tú también has pronunciado por el poder de tu palabra un pacto nuevo, un pacto mucho mejor, un pacto que es capaz de revivir estos huesos que están moribundos, muertos por el pecado.
Estos huesos sin vida, Señor, por el poder de tu palabra y por tu palabra escrita en los corazones de las personas, pueden ahora tener vida. Pueden ahora conocerte, acercarse a ti de una manera confiada, pero también pueden tener un perdón verdadero de sus pecados. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellas personas que están aquí hoy y que a lo mejor no conocen este nuevo pacto que tú has hecho por medio de Jesucristo. Que tú puedas abrir hoy su entendimiento, sus ojos, y puedan ver las maravillas que se encuentran en nuestro Salvador. Pero también te pido por tu iglesia, para que nosotros podamos entender, Señor, tu pacto con profundidad y podamos vivir conforme a ese pacto. Que no vivamos según las reglas o las leyes legalistas que quizás podamos traer a nuestra vida o que creamos que vemos en tu palabra, Señor, sino a la luz de tu evangelio. Y que sea tu evangelio moldeando cada área de nuestra vida, Señor, de una manera práctica y real. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito ahora a que leas conmigo los primeros 5 versículos de Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El día de ayer hablaba con un hermano de la iglesia sobre este pasaje que iba a predicar el día de hoy. Y una de las cosas que conversábamos él y yo era que cuando estudiamos la Biblia, una de las cosas que debemos hacer y prestar atención es cuál es la intención del autor. ¿Cuál es el propósito por el cual el autor escribe estas palabras? ¿Qué quería decir esta persona inspirada por Dios? ¿Qué quería decir el Espíritu Santo por medio de esta persona cuando escribía estas palabras? No qué significa para mí el pasaje, sino cuál es el significado del pasaje que estamos leyendo. Y en algunos casos eso va a ser más fácil que en otros. Pero cuando vemos Hebreos capítulo 8, vemos que realmente resulta muy sencillo. Porque el autor de Hebreos comienza en el versículo 1 diciendo, ahora bien, el resumen de todo lo que estoy diciendo acerca del sacerdocio de Cristo, es decir, mi intención como autor es que ustedes sepan que tenemos un sumo sacerdote. De modo que el autor está declarando muy explícitamente cuál es su intención, cuál es el propósito por el cual él ha estado explicando desde el capítulo 2 de su carta por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote y cómo es que su sumo sacerdocio es mayor que al sacerdocio levítico. En el capítulo 7, de hecho, antes de entrar al capítulo 8, en el capítulo 7, él estableció por qué Jesucristo es sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Y qué significaba eso? Y explicó quién era este Melquisedec, que es un personaje bastante enigmático en la Escritura. Pero el resumen de todo esto no es simplemente dar información acerca de un personaje de la Biblia, sino que el autor claramente nos declara diciendo, todo esto os lo estoy diciendo porque quiero que sepáis que tenemos un sumo sacerdote. Pero no es un sumo sacerdote cualquiera. Hay 3 aspectos fundamentales que él menciona en estos primeros 5 versículos acerca de ese sumo sacerdote. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 1. Tenemos un sumo sacerdote y dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta es una idea que el autor ya ha introducido anteriormente. De hecho, en el capítulo 1, versículo 3, se nos dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el primer capítulo de Hebreos, 3 versículo, ya nos dice dónde está este sumo sacerdote. En el capítulo 4, versículo 14, se nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él traspasó los cielos. En el capítulo 6, versículo 20, se nos dice que Jesús entró
al lugar santísimo. Él traspasó el velo, entrando directamente a la presencia de Dios, donde Él entró como precursor por nosotros. De modo que el autor ya ha venido desarrollando esa idea de que Jesucristo es un sumo sacerdote, pero que no está limitado a una posición geográfica como estaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que este sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad. Y esta es una frase que simboliza o representa el trono de Dios. Esta primera declaración que hace el autor es el cumplimiento de una promesa que encontramos en Salmo 110, versículo 1, donde se nos dice: Jehová dijo a mi Señor, ven, siéntate a mi diestra. De modo que en Cristo Jesús se cumplió esta profecía. Él es nuestro sumo sacerdote, pero es un sumo sacerdote con sangre real. Es un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, reinando y gobernando toda la creación. Jesús es nuestro sumo sacerdote y rey. En segundo lugar, se nos dice que Jesús es sumo sacerdote y rey, pero que también es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora bien, este es un punto sumamente importante que el autor va a desarrollar luego en el capítulo 9. Pero digamos que en el Antiguo Testamento el oficio sacerdotal tenía que ser ejercido en algún lugar. Tenía que haber un espacio donde el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios para hacer mediación entre Dios y el pueblo. Y este tabernáculo que encontramos en el Antiguo Testamento fue erigido por Moisés. Pero este tabernáculo era el tabernáculo terrenal. Se nos dice en Hebreos que Jesús está en el verdadero tabernáculo, aquel que era erigido por el Señor y no por manos humanas. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto. Y en tercer lugar, versículo 3 nos dice: porque todo sumo sacerdote constituido es para presentar ofrendas y sacrificios. Y esta idea ya la ha mencionado el mismo autor en el capítulo 5, versículo 1, donde se nos dice que todo sacerdote es tomado de los hombres, constituido a favor de los hombres, para hacer mediación entre los hombres y Dios por medio de sacrificios. De modo que un sacerdote con manos vacías en el tabernáculo no era muy funcional. Tenía que traer un sacrificio para expiar o perdonar los pecados del pueblo. Pero de Cristo se nos dice lo siguiente: que también es necesario que Él tenga algo que ofrecer. El autor ya nos ha dicho qué es lo que Cristo ha ofrecido. Lea conmigo Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado. Cristo no pecó, fue perfecto. Él no tiene que ofrecer nada por sí mismo. Pero fíjese cómo continúa el versículo: y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. De manera que Cristo es un sumo sacerdote en un tabernáculo, en el verdadero, en el celestial, pero que no llega con manos vacías, que llega con un sacrificio, y ese sacrificio es su propia vida. Este es el punto principal que está intentando hacer el autor en estos primeros 8 capítulos de la carta de Hebreos. Pero luego de establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo y establecer por qué ese sacerdocio es superior al levítico, el autor ahora cambia su enfoque al ministerio sacerdotal de Jesús, al ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Y aquí vamos a ver algunas palabras que están relacionadas, algunas palabras que están conectadas, y por eso te pido que prestes mucha atención. Después de los primeros 5 versículos, el autor nos dice que Moisés constituyó un tabernáculo erigido según un modelo mostrado en el monte. Pero luego en el versículo 6 se nos dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Hay tres palabras aquí que quiero que podamos ver cómo se conectan. La primera es sacerdote, la segunda es mediador y la tercera es pacto. Sacerdote, mediador y pacto. Cuando hablamos de que Cristo es ministro, un ministerio se refiere a una función que se realiza. Y todo sacerdote tenía en el tabernáculo una función que cumplir. A eso se le llama el ministerio que Cristo recibió. Como sumo sacerdote se le fue dada a Jesús una función que cumplir en ese tabernáculo. ¿Cuál era esa función que él tenía que cumplir? La misma que cumplían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Mediar entre Dios y su pueblo. Él tenía que intervenir en esa relación, porque era una relación que naturalmente, dejada según su causa, habría sido una relación de enemistad por culpa del pecado de la humanidad. Si Dios no establece un mediador entre Él y nosotros, la única opción que le queda a la humanidad es el juicio, por la rebelión y el pecado que el ser humano tiene en contra de Dios. Pero Dios estableció una función en su tabernáculo, una función para un hombre que era de mediar Él con Dios y su pueblo. A esto se le llama mediador, y era lo que hacían los sacerdotes. Pero ¿cómo mediaban ellos? ¿En función a qué? Este mediador trabajaba y funcionaba y mediaba según las reglas establecidas en un pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel. Por eso estas tres palabras están sumamente conectadas, porque un sacerdote tiene una función, es decir, tiene un ministerio. Esa función es la de mediar entre Dios y su pueblo. Y esa mediación se hace establecido en las leyes escritas en el pacto de Dios con su pueblo. Sacerdote, ministro, mediador de un pacto. De modo que a Jesucristo se le fue dado un ministerio mucho mejor, porque no fue un ministerio que se basaba en el pacto establecido con el pueblo de Israel, un pacto, el antiguo pacto, sino que ahora es mediador de un nuevo pacto. Hay como unas nuevas reglas del juego en base a las cuales Jesucristo ejerce su función. Y es aquí entonces donde entramos al punto principal del día de hoy. El punto principal, y hablamos de un mejor y nuevo pacto. Quiero que me acompañes a leer Hebreos 8 del 7 en adelante. Vamos a parar en el versículo 13. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. De modo que Dios establece que va a ser un nuevo pacto con el ser humano. Pero como hoy en día hay tanta confusión acerca de lo que significa la palabra pacto, y hay tantos falsos maestros, mal llamados apóstoles, engañando a las personas diciéndoles, pacta con Dios para que Él te bendiga, creo que es necesario que entendamos a qué se refiere la palabra pacto. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene este concepto de pacto con Dios? Lo primero que tenemos que decir es que este pacto no lo inicia el hombre. El hombre no puede pactar con Dios. Y eso quiero que quede claro, porque muchas veces decimos, tú tienes que pactar con Dios, tú tienes que hacer algo para que el Señor te bendiga. Déjame decirte que en la Biblia en ningún momento vas a encontrar a alguien que pacta con Dios. Lo que vas a encontrar es a Dios pactando con el hombre.
Es decir, Dios es quien inicia ese pacto. La razón por la que Dios inicia ese pacto es porque Dios no necesita absolutamente nada ni de ti ni de mí. Pero tú y yo necesitamos todo de Él. Por tal razón, Dios es quien inicia ese pacto por medio del cual Él va a proveer para el ser humano aquello que Él necesita. En ese pacto es como un convenio que Dios hace con el ser humano, pero es Dios quien lo inicia. Fíjate lo que dice el versículo 8. He aquí vienen días en que estableceré. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién es el que inicia el pacto? Dios. Ahora, dice, hay un nuevo pacto. Quiere decir que había uno anterior. Cuando dice, he aquí vienen días, dice el Señor, estableceré un nuevo pacto, pero en el versículo 9 dice, no como el pacto que hice el día que lo saqué de Egipto. ¿De qué pacto está hablando? Pues para entender esto, creo que sería bueno que me acompañes a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. En este capítulo se nos narra al pueblo de Israel que ya había salido de la tierra de Egipto. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia. Israel había estado cautivo en Egipto como esclavos y el Señor por mano de Moisés los libera de Faraón y les promete que los llevará a la tierra prometida que había ofrecido, que había prometido, en la que había pactado que daría a Abraham y a su descendencia. De modo que 3 meses después de que el Señor los había sacado de Egipto y ellos iban por el desierto, llegaron a Sinaí. Y en Sinaí el Señor dice lo siguiente, nuevamente quiero que prestes atención, ¿quién es el que inicia el pacto? Ahora pues, versículo 5, Éxodo 19 del 5 al 8 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No está diciendo, bueno, si ustedes inician un pacto conmigo, yo les voy a dar algo porque yo necesito algo de ustedes. No, el Señor dice, yo tengo todo. Todo lo que tú ves es mío y tú necesitas todo de mí. De modo que yo voy a iniciar un pacto con vosotros. Si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras son las que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. De modo que Dios había iniciado con el pueblo de Israel, después de haberlos sacado de Egipto, después de haberlos liberado de la esclavitud en la que estaban, inicia un pacto con ellos. Ahora, ¿en qué consistía este pacto? El Señor dice, si vosotros guardáis mi pacto, y luego en Éxodo 20 vemos cuáles son las leyes de ese pacto. Él luego le va a dar los 10 mandamientos y todas las leyes y va a indicar la construcción del tabernáculo en Éxodo capítulo 25 y 26 y va a indicar absolutamente todas cuáles son las reglas, leyes y todo el proceso de purificación, de expiación de pecados en ese pacto antiguo. Pero el pueblo dice, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. En ese momento, Dios y su pueblo entraron en un pacto que muchos teólogos llaman el pacto de obras. Es decir, si obedecen mis mandamientos, estos son, entonces seréis un pueblo especial para mí. Si obedecéis mis mandamientos, entonces de todas las naciones seréis mi tesoro especial. Y este era el cumplimiento de una promesa que había dado el Señor también a Abraham, que de él haría una nación grande, próspera, y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. De modo que Dios va ratificando ese pacto, y ahora cuando ya tiene esta nación, entra en esto que se llama el pacto de obras. El ser humano tenía ahora la oportunidad de ser el pueblo de Dios por medio de la obediencia a su perfecta ley. Pero había un problema con este pacto. Este pacto tenía también ordenanzas, tenía
rituales. Hebreos 9:1 nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es decir, había sacerdotes y había un sitio donde se tenían que ofrecer estos sacrificios en caso de que el pueblo pecara. Porque el pueblo tenía las leyes ya establecidas y tenía que obedecerlas, pero en caso de que el pueblo pecase por ignorancia, Dios había establecido cómo se iba a hacer expiación y remisión por esos pecados. Pero había un problema con este pacto. Y el problema con este pacto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 9. Fíjense lo que dice. Hablando acerca del tabernáculo, de todos los sacrificios, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Cuando el autor de Hebreos nos dice que este pacto era con defecto, no se refiere a que el pacto en sí mismo tenía algo malo. Porque Dios es perfecto, Dios es bueno. ¿Cómo puede Dios, siendo perfecto y bueno, hacer un pacto que tenía un defecto? Hay algo que no cuadra. No se refiere a las leyes de Dios, no se refiere al sistema sacerdotal de Dios, no se refiere a lo que Dios dijo, se refiere a los receptores de ese pacto. Se refiere a las personas y la condición del corazón de aquellos quienes recibían el pacto de Dios. El problema con el ser humano es que Dios le había dado leyes que en su naturaleza eran buenas. Dios le había dado una ley perfecta al ser humano, pero el ser humano era incapaz de cumplirla. El ser humano no podía obedecer esa ley porque su corazón despreciaba esa ley. Era imposible que Israel encontrara gozo en su Señor porque su corazón aún estaba completamente dominado por el pecado. De modo que cuando se nos dice en Hebreos 8:7, porque si el primero fuera sin defecto, no prometería el segundo, no se refiere al pacto así. No se refiere a que ese pacto era con defecto, sino que los receptores de ese pacto no estaban en condiciones para aceptar y cumplir ese pacto. Por mucho que quisieran, por mucho que desearan, las leyes de Dios eran contrarias al deseo de su corazón. De modo que el defecto es que este pacto no podía producir en el ser humano la obediencia necesaria para recibir la bendición de Dios prometida en ese pacto. El pacto antiguo no podía producir en el ser humano la obediencia necesaria para acceder a las promesas que Dios había hecho. En el capítulo 8 de Oseas, como bien leyó nuestra hermana Cata, se narra cómo el pueblo de Israel transgredía y volvía a su idolatría una y otra vez. Y de todo lo que Dios había provisto, ellos tomaban esos recursos y se hacían ídolos para sí mismos. Se apartaban del pacto, aún habiendo conocido y experimentando el cuidado y la bendición del Señor. Dios tuvo cuidado especial de Israel y mostró su gloria en Israel. Y habitó con ellos, pero aún experimentando esa bendición, ellos no podían cumplir ese pacto porque no tenían en su naturaleza una naturaleza renovada. Pero este pacto nunca tuvo la intención de ser el pacto verdadero. Cuando Dios estableció esto, no lo estableció para que verdaderamente por medio de eso el ser humano fuese salvo, sino que Dios estableció eso sabiendo que vendría algo mucho mejor, algo mucho mayor. Dios estaba comunicando su verdad en una manera que el ser humano podía asimilarla y entenderla. De modo que el antiguo pacto tiene el propósito de mostrar cuán santo es Dios y cuán pecador es el hombre. Cuán bueno es Dios, pero cuán rebelde es el corazón del ser humano. Ese es el propósito del antiguo pacto. Mostrar que por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar aquello que deseamos en Dios o que necesitamos en Dios. Por eso se nos dice que era sombra y reflejo de lo que habría de venir. Era simplemente algo que apuntaba a otra cosa. Este antiguo pacto te apuntaba a una esperanza mayor que sería revelada luego. De hecho, el capítulo 9 de Hebreos nuevamente
nos dice en el versículo 8, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, el viejo pacto estaba diseñado de una manera que mostrara al ser humano, que le enseñara al corazón del ser humano cuán inalcanzable es Dios y cuánta necesidad tenemos de Él. No puedo entrar en la presencia de Dios porque en ese lugar santísimo está la santidad de Dios y mi pecaminosidad no puede estar frente de Él. No puedo entrar. Pero el Señor, sabiendo y teniendo su plan desde el principio, sabía que esto sería solamente un reflejo de lo que vendría en Cristo Jesús. Este antiguo pacto nos apunta a uno mejor. No podía acercar a las personas a Dios. Por eso el Señor, llegado el momento, cumplido el tiempo, en su voluntad, reveló a qué apuntaba este antiguo pacto. Y es allí cuando el autor cita en Jeremías 31, en este pasaje diciendo, este es el nuevo pacto que el Señor hará con la casa de Israel. Fíjate que aún en el Antiguo Testamento, Dios ya está anunciando la venida de un nuevo pacto. Y este anuncio ocurrió quizás 600, 700 años antes de que Cristo viniera, pero ya el Señor estaba anunciando que haría un pacto nuevo. La intención desde el principio siempre fue apuntar a Cristo Jesús. Siempre fue recordar al ser humano que no puede por sus propios medios alcanzar a Dios, pero que Dios mismo se haría propicio al ser humano. Y leemos entonces esta perfecta definición del pacto de Dios en Hebreos capítulo 8, del 8 al 12. Lee conmigo nuevamente. Fíjate lo que dice, porque reprendiéndolos, ahora este reprendiéndolos tiene que ver porque ellos se habían apartado de su pacto. Y reprochándoles que no habían podido permanecer en su pacto, les dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de Egipto, del día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora quiero que notes dos cosas en este punto. En primer lugar, este es un pacto diferente, distinto, el que el Señor establece ahora con la humanidad. Y es un pacto que dice lo establecerá con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahora, quisiera explicar algo acá, porque el Señor desde Génesis siempre ha anunciado que bendecirá a todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que la salvación de Dios nunca ha sido exclusivamente para un solo grupo étnico. Incluso si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que cualquier extranjero que morara con Israel y cumpliera el pacto sería tratado igual como pueblo de Dios. De modo que aún el antiguo pacto, aunque era mediado por medio de la casa de Israel, cualquier extranjero podía formar parte de él si se sometía a las leyes establecidas por Dios. Entonces este pacto que Dios hace con la casa de Israel, con la casa de Judá, está intencionado para ser proyectado a todas las naciones, no solamente a un grupo étnico. Pero luego se nos dice el motivo por el cual Dios hará un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué? La última parte del versículo 9, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Tengo que hacer un pacto nuevo porque ellos son incapaces de cumplir el antiguo. La razón es por lo que ya hemos dicho. Ese antiguo pacto no podía purificar la conciencia y el corazón del ser humano. Pero ahora fíjate lo que dice el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿En qué consiste? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este nuevo pacto no representa un cambio de ley. Dios no está cambiando la ley moral que le dio al pueblo de Israel, sino que está pasando la ley externa, ahora la escribe en la mente y en los corazones de los seres humanos.
Cuando hace un nuevo pacto, Él establece no una regla externa que el ser humano no puede cumplir por su naturaleza corrupta, sino que promete que transformará esa naturaleza corrupta escribiendo su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. La misma ley que profirió a Israel está escrita ahora en nuestros corazones. Ahora, el libro de Romanos nos dice que aún los gentiles tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Y quiero hacer una diferencia aquí. Todo ser humano tiene una conciencia dada por Dios. Todos tenemos un conocimiento general de lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, todo ser humano, creyente o no creyente, tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Porque todos sabemos que mentir es malo, que matar es malo, que violar es malo, que ser corrupto es malo, que traficar con niños es malo. Todos lo sabemos porque nuestra conciencia nos los dice. Pero aunque nuestra conciencia nos los diga, el deseo de nuestro corazón sin Cristo es seguir cometiendo esas cosas que sabemos que están mal. El ser humano no puede sin Cristo decir, veo el pecado y me alejo de él. No, el ser humano va corriendo porque el deseo de su corazón es pecar. No es en ese mismo sentido que Hebreos está diciendo que la ley de Dios será escrita en nuestros corazones. Aquí lo que está hablando es acerca de una transformación del corazón humano, cambiando el deseo del hombre para que ahora su deseo sea cumplir la ley de Dios. Fíjate la diferencia que hay entre decir, veo la tentación, sé que es malo, pero deseo hacerlo. Me apasiona hacerlo, quiero correr a hacer eso porque es el deseo de mi corazón, es mi deleite. Y en el nuevo pacto Dios dice, ves la ley, ves el pecado, pero tu deseo ahora es no hacer eso, sino correr a Cristo. Tu deseo ahora es no hacer aquello que tu carne te tienta a hacer. Pero el deseo de tu corazón ahora es otro. Ahora el ser humano puede decir no a la tentación. El creyente, el cristiano puede decir no a la tentación porque la ley de Dios habita en su corazón y su deseo ha sido cambiado. De modo que este pacto no representa un cambio de ley, sino un cambio de corazón. No es un cambio de ley. No matarás, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. Estamos bajo la gracia, pero seguimos teniendo una ley moral que cumplir. Pero ahora esa ley está en nuestros corazones y nuestro deseo es cumplirla. En segundo lugar, fíjate lo que dice el versículo 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, aquí quiero hacer un inciso. Esto no quiere decir que la iglesia no necesita maestros ni pastores que enseñen la palabra de Dios. No, lo que está diciendo es que ahora todo el pueblo de Dios puede conocer a Dios de una manera personal. Es decir, ya no tengo que ver el tabernáculo de lejos y quedarme aquí esperando que alguien interceda por mí y que Él vuelva y diga, mira, tu sacrificio ya han sido perdonados tus pecados. No. Con este nuevo pacto, todo creyente, desde el más pequeño, desde el más inmaduro, desde el más nuevo en la fe, hasta el más experimentado, tienen el mismo acceso a la presencia de Dios. Por eso el autor nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué puedo acercarme y acceder al trono de la gracia confiadamente? Porque en el nuevo pacto el Señor se hace cercano a cada creyente. Hermano, no importa cuánto tiempo tengas en la fe, no importa si creíste ayer o si tienes 50 años en el Evangelio, el acceso que Dios promete a su presencia es completamente, es garantizado. Y no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que Cristo ya pagó por tus pecados. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia porque tienes un mediador mucho mejor que los mediadores del antiguo pacto. Son reglas completamente distintas, misma ley moral, pero el funcionamiento de este pacto es completamente distinto. Ninguno enseñará a su prójimo, conoce al Señor.
Cada uno de vosotros puede conocer al Señor de una manera real y personal, abriendo la Escritura, y el Espíritu Santo guiará y te revelará quién es el Señor por medio de su palabra escrita. Ahora, obviamente, la iglesia también necesita pastores y maestros que enseñemos la palabra de Dios para ayudar en el crecimiento de esa fe, de esa perseverancia, de ese amor por el Señor. Pero Dios se revela en tu vida por medio de su palabra, por medio de la aplicación de su palabra, de una manera personal. Dios es el Dios de su pueblo, pero también es el Dios de cada uno de nosotros. No es más mi Dios que tu Dios, es nuestro Dios por igual. En tercer lugar, este pacto garantiza el perdón verdadero y eterno. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo quiero que compares el versículo 12 con el versículo 9. Y yo me desentendí de ellos. ¿Por qué? Porque no permanecieron en mi pacto. El Señor demandaba obediencia para poder ser parte de su pueblo. Ahora el Señor te hace parte de su pueblo por su pura gracia y misericordia. Por su pura gracia y misericordia, Dios no se desentiende de ti, sino que es propicio a tus pecados y tu injusticia. Ahora, fíjate lo que dice. Seré propicio a sus injusticias. Yo me acercaré. Yo cambiaré la condición. Yo soy el que da el primer paso. No el ser humano. Dios es el que por medio del sacrificio de Cristo puede limpiarnos de nuestras injusticias. Puede en algún sentido olvidar nuestras injusticias porque Cristo ya pagó por ellas. Y este es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Cuarto lugar, este pacto es un pacto que, como he dicho al principio, transforma el corazón del hombre, limpiando su conciencia para que sirvamos a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Bueno, desde el 9, desde el versículo 9, Hebreos 9, 9 al 14, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y escuche bien, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es decir, el antiguo pacto no puede transformar tu corazón y tu conciencia. Versículo 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones, que son ritos de purificación, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, fíjese lo que hace este pacto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El ser humano no puede servir a Dios bajo las reglas del antiguo pacto. Es imposible porque siempre habrá tu desobediencia entre tú y Dios. Entonces, por las reglas del antiguo pacto, tu conciencia no está limpia y no puedes servir a Dios. No importa cuán religioso seas, no importa cuántos mandamientos cumplas, siempre habrá alguno que no cumplirás. Y digo alguno por decir poco. Pero si tú intentas acercarte a Dios y decir, bueno, yo te obedezco, yo hago esto, Señor, entonces te voy a servir porque me lo he ganado. No, déjame decirte que es imposible. No es capaz. Solamente la sangre de Cristo, por medio del nuevo pacto, puede limpiar tu conciencia y permitirte servir a Dios sin una relación de enemistad.
Él es el que carga con nuestras iniquidades. Él es el que nos da acceso al lugar santísimo. Él es el que nos da un nuevo corazón. Amado amigo que hoy estás aquí, comenzamos hablando de este nuevo año, buscando cosas, buscando actividades, hábitos, algo que pueda ayudarme a renovar, que me ayude a olvidar el 2020 que fue un desastre y quizás comenzar este 2021 con una mejor versión de mí mismo. Déjame decirte, yo también quiero que tengas una mejor versión de ti mismo. El problema es que esa mejor versión de ti mismo no va a llegar por medio de nada que tú puedas hacer. Y el Evangelio declara que tú eres incapaz de perfeccionarte. Que todo lo que tú intentes van a ser solamente obras muertas, obras pecaminosas, contaminadas por tu orgullo, por tu egoísmo, por tu rebelión a Dios. La única manera de verdaderamente ser renovados no es alcanzando tu potencial y siendo más exitoso, es transformando tu corazón. La renovación que necesitas en este 2021 no son mejores hábitos ni perder más peso. Es un corazón que esté libre del dominio del pecado. Es un corazón que verdaderamente ame a Dios y busque a Dios. Y eso tú mismo no lo puedes producir. Por eso Dios tiene que escribir en tu corazón su ley. Por eso la sangre de Cristo es la que puede limpiarte y hacer remisión por tus pecados. De lo contrario, no vas a poder alcanzar eso. Yo te animo a que tú hoy puedas comprender esto, puedas entender que necesitas a Dios. Y necesitas que Él obre en tu corazón para que tú verdaderamente seas una nueva persona. Mi anhelo no es que tengas éxito ni que te vaya mejor en este 2021. Porque de nada sirve que tengas trabajo y salud si tu alma luego se pierde en el infierno. Mi anhelo para este 2021 es que conozcas al Señor y el pacto nuevo que Él ha hecho con la humanidad. El Señor nos pide dos cosas para que entremos en su pacto. Primero tenemos que reconocer que somos incapaces. Reconocer que la tendencia de mi corazón es rebeldía en su contra. Que a menos que Él cambie mi corazón, yo voy a ser su enemigo para siempre. Y en segundo lugar, en que tenga plena confianza en que por medio de Cristo Él ha establecido ese pacto y puede cambiar mi corazón. Y creer que cuando Cristo murió en la cruz, murió y pagó por todos mis pecados y ahora yo tengo una vida nueva gracias a lo que hizo, no a lo que yo hago. Yo te animo a que este 2021, si quieres un cambio, está bien perder peso, está bien aprender otro idioma, está bien hacer cosas. Pero eso no tiene impacto alguno en la eternidad que pasarás después de que esta vida termine. Pero amado hermano, también para nosotros es importante esta palabra. Tenemos que entender cómo entrar en ese pacto. Tenemos que comprender que venir a la iglesia no es lo que me hace ser parte de ese pacto. Que orar una oración no me hace parte de ese pacto. Muchas veces confundimos esta oración del pecador como si ya soy un creyente y puedo hacer lo que quiera. No, hasta que no entendamos que nuestros pecados tienen que ser limpiados y que Dios transforma nuestro corazón para que ahora nuestras obras muertas sean obras vivas en Cristo. Solo así podremos nosotros ser parte de ese pacto. Fíjate lo que dice Hebreos 9 del 15 al 22. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo, sacerdote, con un ministerio, una función en el tabernáculo celestial, esa función de mediar en base a un nuevo pacto. Él es mediador de un nuevo pacto. Versículo 15. Para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue constituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Y además de esto, roció también en la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué solamente puedo ser parte de ese pacto por medio de la sangre de Cristo? ¿Por qué tuvo Cristo que morir para el perdón de mis pecados? ¿Por qué Dios estableció un oficio sacerdotal en el que había que rociar todo con sangre, asesinar animales? Y quisiera que en esta parte del pasaje trabajemos de atrás hacia adelante. Comenzando con el versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita la sangre para hacer remisión de pecados? De otra manera, déjame decirte que nosotros no sabríamos cuán grave es nuestro pecado si no supiéramos cuál es el castigo por el pecado. ¿Cómo sabe un niño qué está mal y qué está bien? Tú le puedes decir a un niño, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero hasta que no se enfrenta a las consecuencias de su desobediencia, no va a entender cuán grave es su desobediencia. El Señor le dijo a Adán y a Eva, no comas del fruto o morirás. Pero hasta que no experimentaron la muerte, no supieron cuáles eran las consecuencias de su desobediencia. El derramamiento de sangre es exigido por el pecado porque la desobediencia a Dios implica muerte. No hay otra opción. No hay escapatoria. Desobediencia te lleva a la muerte. Es el castigo por el pecado. Así de grave es el pecado. Y tú dirás, pero si solamente es una mentira. No, no es una mentira. Es un rechazo completo a tu Creador. Es el desprecio a Dios y su carácter porque Él es verdad. Y por eso se necesita la sangre, el derramamiento de sangre. Porque la justicia tiene que cumplirse. Tiene que haber justicia para el pecador. Ahora, esta sangre es la que puede purificar todo. En una manera simbólica, purificaba el tabernáculo. Este tabernáculo hecho de manos humanas imperfectas, copiado de un modelo perfecto, el modelo del cielo. Este tabernáculo tenía que ser santificado de alguna manera por esta sangre del pacto. Ahora, la sangre que nos da entrada a este pacto no es cualquiera. Quiero que vayas conmigo a Mateo 26 y veas los versículos 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28. El Señor Jesús está próximo a entregar su vida. Está celebrando la Pascua con sus discípulos. Y fíjese lo que dice. 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cristo sabía lo que estaba haciendo. Esta es mi sangre. Es mi sangre, simboliza la sangre que corre por mis venas. Y esta sangre va a ser derramada, versículo 28, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando se nos dice en el versículo 3 del capítulo 8 que Cristo no entraba con manos vacías, no, Él entró con su propia sangre. Él entró con su propia vida para ofrecerla para que nosotros podamos ser parte de ese pacto. No es mi obediencia, es la obediencia de Él. No es mi justicia, es la justicia de Cristo. No es mi muerte, es la muerte de Cristo lo que me purifica y me permite ser parte de ese pacto. Solamente su sangre nos permite ser parte de Él. No hay otra manera, no hay otro camino, solo Cristo. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Vivimos nuestra vida a la luz de este pacto? ¿O vivimos nuestra vida a la luz del pacto antiguo? Quiero darte un ejemplo. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Los criamos diciendo, pórtate bien y obedece? Porque así serás un buen niño. ¿O lo criamos entendiendo que es un pecador, que necesita ser purificado por la sangre de Cristo? ¿Qué valores le inculcamos a los niños en casa?
¿Qué valores inculcamos a nuestra familia? ¿Cómo hablamos con nuestras esposas o nuestros esposos? ¿Eres un buen marido porque haces esto? ¿O extiendo la misma misericordia que Dios me ha extendido a mí? ¿Cómo me comporto en el trabajo? Cuando mis compañeros de trabajo que no conocen al Señor fallan, los trato diciendo, uy, te voy a apedrear porque cometiste un pecado y ahora mereces la ira, mereces mi ira, la de Dios y la mía, porque has fallado, has hecho algo malo. O comprende que tú mismo has sido perdonado y que tus pecados han sido limpiados por Cristo y puedes extender la misma misericordia a otros. ¿Realmente la verdad de este nuevo pacto moldea todas las relaciones que tienes con el resto de las personas? ¿O sigues esperando que ellos se comporten conforme a tu pacto y a tus leyes y a tu estándar para tú poder tener una relación con ellos? Yo espero, hermanos, que nosotros podamos verdaderamente entender las implicaciones de esto. Que si nuestra relación más importante, que es con Dios, no se basa en mi obediencia, sino en la obediencia de Cristo, que ahora ha cambiado mi vida. Y ahora, como soy reconciliado con Cristo, yo le puedo obedecer, no de la otra manera. ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Cómo les comparto el Evangelio? ¿Cómo ven ellos en mí la realidad de ese nuevo pacto? ¿Y cómo sirves al Señor? ¿Procuras ganarte su favor por medio de tus esfuerzos? ¿Conoces verdaderamente el Evangelio o has creído en una serie de reglas, entre comillas, evangélicas y cristianas, por medio de las cuales tú puedes acceder al favor de Dios? Te repito, tú no puedes pactar con Dios. Es Dios quien pacta con el hombre. Mi anhelo para este año es que conozcas al Señor. Es que reconozcas cómo puedes ser parte de ese pacto y comiences a ser parte del pueblo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Para ello te animo a que te arrepientas y creas únicamente en Jesús. Y para ti, hermano, mi anhelo para este 2021 es que crezcas en el entendimiento de la palabra de Dios y que ese entendimiento te permita vivir de una manera que tu vida testifique del Evangelio donde quiera que vayas, para que otros puedan conocer este pacto por medio de tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú haces todas las cosas nuevas. Tuviste la incapacidad del ser humano de cumplir con tu perfecta ley. Tu ley es buena, tu ley es perfecta, tu ley refleja tu naturaleza santa, buena. Pero el ser humano, Señor, necesita que transformes el corazón del hombre. Porque nuestra tendencia es rebelarnos en tu contra. Y te ruego que tengas misericordia y seas propicio a nuestras injusticias. Convence el corazón de aquellas personas que aún no te conocen. Ten misericordia. Sé propicio de sus iniquidades. Escribe tu ley en sus corazones. Transfórmalos, Padre. Pero te pido también por tu iglesia, Señor. Que cualquier relación que tengamos sea una relación moldeada por este nuevo pacto, en el que conociendo la misericordia, enseñemos también y extendamos también esa misericordia a otros. Te pido por los padres de la iglesia, para que les dé sabiduría para inculcar este nuevo pacto a los hijos. Que no enseñemos una serie de reglas legalistas, sino que podamos explicar y enseñar el Evangelio a los niños de la iglesia. Te pido para que también con nuestros compañeros de trabajo tengamos esta misma actitud. Que ellos vean una diferencia en nuestra vida porque la vivimos conforme a este pacto. Y también en casa, Señor, que nuestros propios familiares puedan experimentar, puedan ver, palpar lo que tú haces en el corazón del hombre. Ayúdanos, Señor, a empezar este 2021 con una mayor hambre
y deseo de conocerte y ver en tu escritura tu carácter revelado, para que eso nos lleve a una mejor obediencia para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén.